Amén, toda alaba. Entonces, hemos estado leyendo lo que es Macabeos. Y pues en este relato vimos cómo el rey Antíoco, el que inició precisamente, el que había pues robado, profanado el templo de Adonai, se vio envuelto en muchos males, muchas derrotas, y al final del tiempo, ya casi cerca de morir por una enfermedad, reconociendo lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, pues le pesó, le pesó y confesó que realmente se arrepentía de haber hecho eso y haber matado a muchos inocentes. Entonces, pues la verdad sí fue algo importante de cualquier manera saberlo, aún con el daño que hizo Leja, ya que veíamos nosotros que esto había iniciado precisamente por la rebelión de unos cuantos en Israel. Entonces ellos habían mirado hacia los lados y les pareció que estaban mejor los demás, y fueron y hicieron alianza con el rey Antíoco. Y pues esperando beneficios, ¿verdad? Estuvimos viendo precisamente cómo él pues delega a lo que es la autoridad y confía que su hijo iba a tomar el poder, el reinado. Y sí lo toma, pero vemos que fue por muy poco tiempo. Cuando Lisias, ¿verdad? Uno de los encargados de precisamente exterminar a Israel, darles muerte, ganar la batalla, vemos que él, pues, lo que hace es que dice, propone al final de cuentas hacer una tregua de paz. Y vemos que los capitanes aceptaron la tregua, pero fue cuando el rey ve el lugar que había, el lugar, la fortaleza de Israel, entonces es precisamente cuando él, pues, cambia de opinión y entonces va y derriba y mata y traiciona, ¿verdad? Entonces, luego Demetrio precisamente queda como, se proclama rey, vemos, y manda matar a Lisias y precisamente a Antíoco, el hijo del rey Antíoco, que había quedado para ser rey, pero era un joven, vemos, y pues no van saliendo las cosas. Vemos cómo el mal trae mal. Vemos que entre ellos mismos, entre los enemigos de Israel, de los macabeos, pues suceden situaciones penosas, derrotas y traiciones entre ellos mismos. ¿Qué podemos esperar cuando nosotros nos aliamos con alguien para traicionar a otros? No podemos esperar nada bueno. Y precisamente por esa razón, a ellos así les pasaba. Eran traicionados unos a otros. Y vemos precisamente en lo que viene a pasar después, ¿verdad? Ya casi al final, de cómo se busca a otra persona. ¿Para qué? Para que vaya contra el pueblo. Y entonces ya se levanta Nicanor. Nicanor es enviado, es temido, es aquel hombre que es fiel al gobierno, enemigo del pueblo, de los macabeos. Entonces, precisamente
lo que hace Nicanor es de que ya una vez que está cerca de, de Judas, ¿verdad? También lo intenta engañar, haciéndole creer que va a volver a ver la paz. Pero sabemos que Judas se da cuenta y no se acerca. Entonces, ¿qué pasa? Que mandan a otro, el Baquides, y Alcimo. Alcimo era un sacerdote de la línea de Aarón. Y pues nuevamente llegan con el pueblo, y pues en ese momento cuando ocurre esta situación, había desconfianza, pero hay un grupo que se acerca teniendo esperanza, porque decían, Alcimo es un sacerdote que viene del linaje de Aarón. Entonces, yo creo que sus palabras son verdaderas. Y confiaron. Y vemos que mataron a 60,000 personas en ese mismo día y los destrozaron sus carnes a lo que es a los lados de Jerusalén. Se dice que no hubo para ellos sepultura. Entonces hay realmente una traición tras traición. No, aquel hombre que venía del linaje de Aarón, pues hizo que aquella esperanza se volviera en decepción y muerte. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con lo que viene a ser los lugares, las jerarquías que de repente se tienen, porque el hecho de que alguien tenga un lugar no significa que esa persona pues realmente se maneje de la manera adecuada. Siempre hay que tener cautela de cualquier manera. ¿Por qué? Porque todos estamos propensos a fallar en el pueblo. Todos estamos propensos. Entonces, también veíamos cómo precisamente cuando se amenaza nuevamente a la casa de oración que se había levantado en un 13 de Adar, hubo era la fiesta de Hanukkah precisamente, que se había limpiado, se había más bien dado victoria en ese día, y entonces se limpia, se consagra nuevamente el templo para Adonai, para poder hacer sacrificios en honor a Adonai. Y de esta manera, en el momento que ocurre esto, nuevamente vemos que en otro año vuelve a ocurrir una situación semejante. Pero aquí vemos que los sacerdotes estuvieron en oración. Un sacerdote, nosotros hemos sido llamados para ser reyes, sacerdotes y profetas. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote, según la palabra, es aquel que habla con Adonai, es aquel que bendice al pueblo, es aquel que instruye al pueblo y aquel que tiene celo por las cosas de Yahweh. Entonces, estos sacerdotes, cuando se ven amenazados, pues claman a Adonai y le recuerdan sus hazañas anteriores con otros enemigos y le piden al Eterno que lo salvaguarde y que salvaguarde nuevamente aquel lugar consagrado para él y que no haga tregua
que les dé la victoria, recordando todas sus maravillas, la forma en que el Eterno los había auxiliado otras ocasiones, lo hacen y precisamente coincide con el 13 de Adar nuevamente. Sabemos nosotros que en ese día se hace lo que viene a ser una disculpa, hace ratito comenté que era la fiesta de Hanukkah, me confundí, es la fiesta de Purim, en la que el Eterno mueve la suerte a favor de los suyos. La suerte se mueve en el seno de Yahweh y el Eterno da la suerte a quien él desea. Y vimos cómo se manejó la suerte con Amán, que quería exterminar, y él fue el exterminado, él y su familia. De esta manera también vemos cómo este hombre que viene y amenaza al pueblo y nuevamente otra vez querían el lugar santo, consagrado, que era aquel lugar donde se fortalecían el pueblo, y los sacerdotes empiezan a orar. Entonces nosotros también, hoy en día también, llegan las pruebas a nuestra vida. Y muchas veces no son pruebas fáciles, pero precisamente por ello, el Eterno nos ha dado todo para poder vencer. Sabemos que en Yeshua somos más que vencedores. En Yeshua, inmersos en Él, dentro de Mashiach, en la esencia de Mashiach, somos nosotros más que vencedores. ¿Y qué es ser más que vencedor? Un vencedor sabemos quién es. Aquel que ha triunfado en una batalla, pudiéramos decir. En algo en lo cual una carrera pudiera ser, pero ha puesto su esfuerzo, ha puesto la entrega de su vida, de su entrenamiento, de su capacitación, todo ha dejado ese hombre, mujer, para poder ser un vencedor, un victorioso. Pero ¿qué es ser más que vencedor? Más que vencedor, pudiéramos decirlo con un ejemplo. Llega, el esposo está trabajando día con día, esposo de una esposa, y ese esposo se va a trabajar todos los días, se levanta, se arregla, atraviesa una distancia, llega al trabajo, empieza a trabajar y empieza a recibir órdenes, empieza a hacer su labor por la cual le están pagando, porque por ello es un trabajo. Y él termina el día y él está cansado, pero vuelve otra vez a la mañana siguiente y vuelve a hacer lo mismo. Pasa eso y al final del día se vuelve a cansar. Pero llega a la mañana siguiente y está restaurado nuevamente para darlo todo. Y así, toda la semana. ¿Y qué pasa? Cuando ya por fin ya le dan su pago, llega con su esposa, y su esposa le dice, mira, querida, pues ten esto, administralo para nuestro hogar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él fue un vencedor porque lo dio todo,
para poder vencer y lograr su objetivo. Y su esposa es más que vencedora. Entonces aquí vemos Mashiach. Él ha dado todo por ti y por mí. Entregó todo. Entregó todo lo que él era. Y nos dice los expertos que él, la Torá nos dice que él sudó sangre. Y dicen los expertos que cuando una persona suda sangre es porque está en un estrés, pero ahora sí que un estrés de muchísima nivel. Y la verdad yo nunca he visto a nadie que sude sangre, pero podemos ver que el hecho de que Yeshua hizo el sacrificio, él, a pesar de que tenía ese estrés tan grande, que yo creo que no nos la podemos imaginar nosotros, sin embargo, él lo hizo con todo el amor que él tenía, con todo el amor hacia nosotros y obedeciendo a la voluntad de Adonai. Que sabemos que Yeshua es Adonai, ¿verdad? Pero en ese orden, él lo hizo. Él le pidió al Padre, dijo, Señor o Padre, si es posible que yo pase de esta copa, permíteme pasar de esa copa. Pero, si no, que se haga tu voluntad, porque él sabía cuál era la voluntad de Adonai. Él sabía lo que le iba a suceder. Sin embargo, a pesar de eso, él dijo, sí, yo quiero hacerlo. Por ello, precisamente, tú y yo podemos vencer, y no solamente vencer, sino ser un santo vencedor, que es precisamente la invitación que el Eterno nos da, poder llegar a ser un santo vencedor. Y precisamente por eso estamos aquí hoy, porque nos estamos preparando, estamos recordando juntos las escrituras para que ese Ruaj se quede en nosotros, para que esa palabra de Yahweh germine en nosotros y nos recuerde aquello que de repente se nos olvida a todos, porque somos muy olvidadizos y de repente se nos olvida a todos. Entonces, pues podemos ver todas estas situaciones que pasaron Macabeos y con aquel gobierno, no sé qué palabra pudiéramos dar, pero es una palabra en la cual pues no hay ninguna piedad, ninguna misericordia al respeto de una persona, a un ser humano, y en todas las formas se humilla, se denigra, se quita, se lastima, hasta el grado de matar, quitar la vida. Entonces, ahorita no estamos viviendo una persecución como la de nuestros hermanos. Es tiempo de poder aprovechar esto, porque el tiempo que estamos viviendo, nuestros Sahim de antaño lo hubieran también deseado, anhelado este tiempo que tenemos nosotros. Tenemos nuestra Torá en casa, tenemos la tecnología que nos ayuda también. Como en este caso tenemos la tecnología y podemos llegar a diferentes partes de una manera muy sencilla. Entonces, aquí solamente es poderle querer dedicar un tiempo al Eterno de toda la semana completa que nos ha dado, porque sabemos que un día es alianza de Adonai con su pueblo. Es un Shabbat. Y sabemos que el Shabbat no es nuestro, es de Yahweh. Entonces,
cuidar esa alianza, aquella alianza que estos hombres, porque vimos en la escritura, ¿verdad? Que 2 ocasiones fueron con las autoridades y les dijeron, los macabeos están haciendo esto, vayan y háganles. Nosotros hemos hecho pacto con ustedes y ustedes termínenlos. Encendían la llama contra aquellos enemigos. Iban con los enemigos y esos enemigos se levantaban más furiosos, más deseosos de aniquilarlos. Y aquí lo curioso es de que eran del mismo pueblo, del pueblo de los macabeos. Esto es demasiado triste porque inclusive se comenta que aquel daño que hacían ellos con sus palabras logró que fuera más el daño contra ellos que ni siquiera de los propios gentiles. Así lo leímos. Entonces, podemos darnos cuenta nosotros que el ser hermanos, Ajim, eso es algo que tenemos que recordar siempre. Si nosotros le hacemos algo a un hermano, se lo estamos haciendo a Yeshua. Se lo estamos haciendo al mismo Yeshua. Y lo recordamos hoy nuevamente, también en Geburot, en Hechos. Cuando Rab Shaul estaba hablando precisamente con Agripa y Berenice delante de Festo, vimos cómo cuenta la historia cuando él iba en camino a Damasco. Y como Mashiach le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy a quien persigues. Y entonces vemos que Rab Shaul, pues él, antes de ser Rab Shaul, cuando era Saulo de Tarso, él era una persona muy celosa de la ley y él mataba a aquellos que creían en Yeshua. Pero Yeshua conocía su corazón y vio que él creía que estaba haciendo lo correcto. Cuando él se manifiesta a Pablo, entonces Pablo se da cuenta con su propia vida que estaba totalmente equivocado. Y es por ello precisamente que él está 3 días en oscuridad, en esa ceguera y sin comida, sin comer y sin beber. 3 días estuvo Pablo antes de que volviera a tener la vista. Y el 3 nos habla de lo perfecto, de lo completo. Supo lo que era no comer, supo lo que era tener sed y supo lo que era no ver. Para poder apreciar la luz de la vida, para poder apreciar el alimento y el agua. Y esta fue una capacitación, pudiéramos decir, que Yeshua se la dio, una capacitación de esas que son rápidas, pero extremas, porque sabía quién era Rab Shaul en el fondo de su corazón, y por eso lo escoge para llevar a cabo una misión. Y entonces veíamos nosotros que pues dice Agripa y Berenice, este hombre, si no hubiera sido porque este hombre apeló al César, él estaría libre. Entonces vemos que pues en realidad era cierto. Pero ¿por qué apeló Rab Shaul al César?
Porque sabemos nosotros que Adonai le había dicho, ánimo, así como fuiste testigo de mí en Jerusalén, lo serás en Roma. Entonces él estaba en el plan B de Yahweh. Había entrado en el plan B. Era un camino difícil, pero él así lo había decidido. Y se sostuvo en ese plan. El Eterno ya le había dicho, serás testigo así de Roma, en Roma. Entonces vemos que Pablo dice, apelo al César. Ya sabía él que tenía que llegar a Roma. Ante esa apelación, no había forma de liberarlo. Él tenía ya que irse directamente al César y cumplir la voluntad de Adonai. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Rab Shaul, en el tiempo que estuvo encarcelado, él escribió muchísimos libros, muchísimas cartas escribió. Gran parte de la Torá son libros de él. Entonces vemos nosotros que realmente fue una bendición muy grande la vida de Rab Shaul aún preso en la cárcel, donde no tenía su libertad. Pero aún dentro de la cárcel, las circunstancias fueron a favor de él para que él pudiera escribir, para que a él se le pudiera permitir tener visitas, escribir sus cartas y que fueran llevadas a sus seguidores, bueno, a sus hermanos. Entonces, de esta manera, nosotros vemos que el plan B, aunque Rab Shaul entró en el plan B de Adonai, al negarse él y no entrar en el plan A, de no ir a Jerusalén como el Ruach HaKodesh se lo había manifestado a través de 2 o 3 hermanos, pero él lo decidió así. Y el Eterno respeta nuestra decisión. Entonces, preguntémonos, ¿en qué plan deseamos estar nosotros? ¿En el plan A? ¿En el plan B? ¿En el plan C? ¿D? ¿E? ¿F? ¿G? ¿En cuál de esos planes deseamos estar? La voluntad del Eterno se va a llevar a cabo de una manera, de la forma que sea, pero se va a llevar a cabo la voluntad, Baruch Hashem, que así es. Bendito Él, que nuestra vida está en sus manos y no va a pasar nada que el Eterno no quiera. Todo está en su control completo. Y es maravilloso saberlo, porque no estamos a la deriva, estamos en su mano y Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Él. Y mientras nosotros estemos con Él, Él está con nosotros. Y por ello, precisamente, aquí nosotros podemos ver algo. Tanto en Macabeos, los Macabim, como con Rab Shaul, los hermanos, los judíos que estaban levantándose contra él, eran del mismo pueblo. Aquellos que hicieron una huelga de hambre por matar a Rab Shaul, decían, no vamos a comer hasta que Rab Shaul esté muerto. Entonces, pues, la verdad que yo creo que sí murieron de hambre, porque Rab Shaul nunca murió hasta muchísimos años después, pero en manos de César, ¿verdad? En manos del César. Sabemos nosotros que él fue decapitado. Y bien, pues realmente todos los discípulos de Yeshua murieron por el reino, tuvieron muertes
difíciles. Entregaron todo. Y vemos nosotros que, pues, ¿quiénes provocaron estos problemas, tanto para los Macabim como para Rab Shaul, el mismo pueblo? Dentro del pueblo hubo traición. Entonces, aquí nosotros podemos recordar cuando el relato de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? O Joseph, vemos nosotros que él, siendo el segundo del faraón en Egipto, pues él tenía todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad después de faraón. Y cuando llegan sus hermanos, él los prueba. Y los prueba precisamente con uno de los hermanos, no recuerdo cuál, y aparte y al final fue con Benjamín. Con dos hermanos los prueba. Y dijo él, quiero saber si mis hermanos han cambiado. Los prueba y Baruch Hashem, ellos habían cambiado realmente. Ellos ya no quisieron el dolor de su padre y fueron capaces de ofrecerse a sí mismos para evitarle a su padre una tristeza igual que la que habían tenido con Joseph. Sabemos nosotros que Joseph es una sombra de Mashiach. Yeshua HaMashiach también fue traicionado, también fue vendido por 30 monedas de plata, y al ser vendido por sus hermanos, fue traicionado. También él quiere que nosotros cambiemos. También él se podría preguntar si nosotros realmente nos interesamos por nuestros hermanos, si por envidia, si por tantas cosas que puede haber, si somos capaces de vender a nuestro hermano. Eso es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, por esto los conocerán, que son mis discípulos, si se tienen amor unos a los otros. Y sabemos que el amor no es una emoción, no es sentir mariposas, no, el amor es una decisión. Entonces, yo decido amarte por tus errores a pesar de tus virtudes. Eso es el amor que el Eterno tiene hacia nosotros. Él nos ama, aunque tenemos errores. Y nos dice Shema, amarás a Adonai con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Cómo vamos a amar al Eterno si no lo vemos? Es precisamente amando a nuestros hermanos, a nuestros sahim. Primero tenemos que empezar, por supuesto, por nuestra familia. Amar a nuestra familia. ¿Estamos amando a nuestra familia? ¿Estamos mostrándole a nuestra familia amor? Y entonces de esta manera también, por supuesto, a nuestra familia espiritual, a nuestros sahim. Estamos mostrándoles a nuestros sahim el amor que el Eterno desea que nosotros manifestemos, porque de repente pudiéramos decir, bueno, muchas veces se ha hablado del amor, pero ya lo estamos haciendo, ya estamos amando, sabemos amar. Eso es algo muy importante que cada uno de nosotros nos contestamos. Es algo que va más allá. Podemos tener mucho conocimiento, podemos saber, pues más que otros,
pero eso no significa, o podemos hacer muchas obras buenas que el Eterno desea, servicios, pero también dice la palabra que si no tengo amor, en vano es todo lo que yo tenga. Vamos a irnos por favor, si tienen su Dabar, los invito. Vamos a irnos a Primera de Corintios 13. Vamos a recordar lo que es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Y precisamente nos habla acerca del amor real, el amor que sí es amor. Bien, dice, aunque hablaran las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara y ahora conozco de un modo parcial. Pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Entonces, Baruch Hashem, porque el amor es aquel que nos va a ser diferentes, a que haya una diferencia y que nos puedan distinguir. Es un sello, así como la alianza del Shabbat es de Adonai con su pueblo, y aquellos que atienden a la alianza están manifestando que son de Yahweh. De esta manera también el amor dice, si dices, si no amas, como dice el texto, dice, si dices que amas, que conoces a Adonai, pero no amas a tu hermano, eres mentiroso. Entonces, ¿por qué? Porque Adonai es amor. Entonces, pues es importante recordar esto que dentro de nosotros tenemos podemos hacer grandes cosas o las peores cosas. ¿Qué está dentro de nuestro corazón?
Dice la Dabar, de todas las cosas guarda tu corazón, ¿verdad? Porque de allí emerge todo lo que somos. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿De qué lo estamos llenando nuestra alma? Y de ello se está forjando un tesoro. Entonces, hay que el amor germine en nosotros, que por el hecho de que Mashiach está en nosotros, sabemos que ya lo hay, el amor. Ya lo hay el amor porque Él nos ha tocado y nos ha mostrado cosas maravillosas. Entonces, continuamos en Él y que nuestro amor se manifieste de una manera más visible, que podamos entrar en ese principio y que podamos ser distinguidos como discípulos de Mashiach. Baruch Hashem.